Santo el que ponga las palabras en la boca de mi esposa y en mi boca, que sea el Espíritu Santo el que disponga los corazones de cada una de las personas que estamos aquí reunidos por medio de este sistema virtual, que sea el Espíritu Santo el que asista el internet, las redes, los celulares, los equipos de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos hacer tu santa voluntad. Madre Santísima, cúbrenos con su amor maternal especial. Consagramos este día a ti, mamá. Consagramos esta clase a ti. Consagramos estas parejas, estas almitas a ti, mamá, que puedan hacer ellos y cada uno de nosotros la voluntad del Padre, como tú lo hiciste, que podamos ser esos hogares, esas familias de Nazaret, mamá, en esta etapa tan hermosa, en esta etapa de posparto, mamá, en cómo van cambiando los medios del sistema hormonal, de la fertilidad, en cada persona, en cada alma, en cada mujer. Madre Celestial, cúbrenos con su amor maternal especial. Pedimos la intercesión de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de sus santos ángeles y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo llama la parejita la parejita que perdió ayer? Alejandra. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, pues nuevamente le damos la bienvenida a los corazones de Jesús y de María, y pues también sintiéndolo mucho por esta personita, esta madre que estaba esperando con esos anhelos, ese ser, esa nueva vida, esa bebita que pues sabemos que está en el cielo, ¿no? Porque es un angelito, y pues acompañando también y orando por esta pareja de esposos, ¿no? Para que sea nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo, dándole esa gracia, esa fortaleza, ¿no? Porque sabemos que no es fácil, pero pues Dios todo lo puede, ¿no? Dios nos sana nuestros corazones. Entonces, pues, y decirle sí a la vida, de la concesión hasta la muerte natural, que debemos defender la vida como seres humanos, como hijos de Dios. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, pues vamos a dar inicio. Entonces vamos a ir explicando un poco lo que es en esta etapa tan hermosa, que es la etapa, digamos, de posparto, ¿no? Después de que la mujer da a luz un bebé, ¿no? Un ser, una nueva vida. Entonces vamos a dar inicio. Listo, entonces vamos a dar inicio, a hablar un poco de lo que es esta etapa tan bonita de la etapa de posparto, después de que se da a luz un bebé, y mirar cómo son esos beneficios de la lactancia, ¿no? Sabemos que digamos, la lactancia, pues, cuando se alimentan a los bebés con leche materna, pues eso tiene unos beneficios muy grandes, ¿no? Porque sabemos que la leche materna tiene más de 200 componentes, ¿no? Entre ellos proteínas, minerales, vitaminas, calcios y tantos componentes que tiene la leche materna, ¿no? Y todos los beneficios. Y pues hablar que la leche materna, pues ayuda y hace inmunes a los bebés a cualquier, digamos, enfermedad, a infecciones respiratorias, a cualquiera. Inclusive se hablaban en los estudios que han hecho, hasta frente a epidemias también los niños los hace inmunes la leche materna. Entonces los beneficios son muy grandes, ¿no? Y lo otro, pues de que los niños, cuando se alimentan exclusivamente, o sea, solo leche materna,
lactancia exclusiva, pues esos niños tienen un desarrollo psicomotriz mejor que los niños que son alimentados, digamos, con otros nutrientes, otra forma de alimentación, ya sea por medio de leche de tarro o leche, otros nutrientes que les dan otros alimentos sólidos o líquidos, ¿no? Pero se dice, la Organización Mundial de la Salud recomienda por los primeros 6 meses alimentar a los bebés, a los infantes, alimentarlos exclusivamente solo leche materna. Y como les decía, la leche materna contiene todos los nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, calcio, que le suplen todas las necesidades al bebé. Por los primeros 6 meses un bebé no necesita ni siquiera de tomar agua, porque la leche materna contiene todos esos ingredientes, entonces no es necesario. Y lo otro, que también cuando se alimenta un bebé exclusivamente con leche materna, también pues hablaba del desarrollo psicomotriz, y los niños pues tienen un desarrollo para hablar, para caminar más rápido que los otros bebés que son alimentados de otra forma, de otra alimentación ya sea combinada, ¿no? Otra alimentación balanceada. Entonces, digamos, esos son los beneficios de alimentar a los bebés con leche materna, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo funcionan las hormonas, ¿no? Cómo funcionan las hormonas cuando se ha dado a luz un bebé, ¿no? Porque sabemos que, hablando de la hormona prolactina, ya se va desarrollando durante el embarazo, se va desarrollando la hormona prolactina, ¿no? Y ella llega a su pico máximo justo antes del parto, llega esa hormona. Entonces, en el momento que se da a luz un bebé, entonces esa hormona pues bloquea, suprime las otras hormonas del cerebro, como le hemos dicho en la primera clase, en la segunda clase, pues que la mujer tiene 4 hormonas que son digamos que son las necesarias para que el sistema hormonal de la mujer funcione adecuadamente, ¿no? Hablamos que son 4 hormonas, 2 del cerebro y 2 de los ovarios. La del cerebro es la hormona, la hormona folículo estimulante, y la otra es la hormona luteinizante. La vez pasada, en la primera clase que mi esposa le explicaba, y las otras 2 hormonas de los ovarios, el estrógeno y la progesterona, ¿no? Entonces, inmediatamente un bebé nace, entonces enseguida pues lo primero que lo colocan es a que succione los pechos de la madre, ¿no? Entonces, a medida que el bebé va succionando, pues se va produciendo más prolactina, ¿no? Y cuando se produce más prolactina y el bebé succiona más, entonces se libera otra hormona, que es la hormona oxitocina. ¿Qué hace la hormona oxitocina? La hormona oxitocina ayuda a la bajada de la leche de la madre al bebé para que pueda suplir todas esas necesidades del bebé. Y lo otro, que mantiene ese vínculo afectivo entre la madre y el bebé. Es algo bonito, es algo hermoso, porque esto es un misterio. Dicen los mismos científicos que lactar exclusivamente un bebé, un humano, poderse alimentar de un humano, poder alimentar a humanos, eso es algo que no le encuentran explicación. Dicen los científicos y los investigadores dicen que es un misterio, y pues es un misterio porque esto son cosas de Dios, ¿no? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como les decía, la hormona prolactina, ella bloquea las otras hormonas del cerebro, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, porque la prioridad, dice, el hipotálamo es el que manda la orden. El hipotálamo le dice a la hipófisis pituitaria que ponga a trabajar esas hormonas, pero cuando el bebé está lactando, entonces dice, no, pare esas hormonas porque la prioridad es el bebé. Entonces se suprime la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Pero eso que tiene que ser una lactancia exclusiva, como mínimo cada 2 horas que el bebé esté succionando en el día y en la noche. Porque cuando el bebé deja de succionar, ya sea en el día o en la noche, que dure más de 3 o 4 horas que no succiona, entonces ya el hipotálamo vuelve y manda la orden a la hipófisis pituitaria. Le dice, bueno, mande la hormona folículo estimulante que estimule los óvulos inmaduros que se encuentran en los folículos del ovario para que comiencen a desarrollarse y comiencen a madurarse, y ahí comienzan a producir el estrógeno. Entonces a veces las mujeres, por eso cuando están en esta etapa de posparto, comienzan a ver de pronto esas señales de fertilidad.
Lo otro que se dice que en la etapa de posparto, cuando se alimenta exclusivamente solo leche materna, se puede asegurar la infertilidad por 6 meses. Pero, como les decía ahorita, pero esto depende de cómo lo está alimentando, si lo está alimentando exclusivamente y si el bebé está succionando como mínimo cada 2 horas, porque ahí es donde después comienzan a verse esas señales de fertilidad y presencia de mucosidad o esos parches de mucosidad, porque cuando no se alimenta, entonces la hormona folículo estimulante estimula esos óvulos inmaduros en los folículos del ovario y comienzan a producir estrógeno. Entonces, cuando la mujer ve esos parches de moco en el cuello del útero, ¿no? Porque el cervix comienza a producir esa mucosidad cervical, entonces por eso van a ver esa presencia de mucosidad. Y ahorita les vamos a mostrar una gráfica de pronto para mirar cómo funciona esto. Entonces vamos a comenzar a proyectarles. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces ya mi esposito pues les comentaba, ¿no? Lo especial, lo importante que es esta etapa en nosotras las mujeres, como es la etapa de la lactancia, e igualmente la etapa en la premenopausia, ¿no? Son, digamos, se pudiera decir que 2 etapas muy importantes en la mujer y en las que también tenemos cambios en nuestro cuerpo, en nuestro funcionamiento de las hormonas, en la parte reproductiva, y que pues el método también nos aporta para poder entender y comprender estas señales y reconocer también en ella nuestra fertilidad e infertilidad. Acá observamos lactancia y el retorno de la fertilidad. Cada pareja de madre e hijo es única. Es decir, no todas vamos a tener estas mismas señales. Todos nuestros hijos, nuestros bebés no van a lactarse en la misma cantidad de tiempo. Es decir, algunos bebés pueden amamantarse muchas veces 6 meses, 8 meses, 1 año, año y medio. Entonces esto depende también de pronto el bebé y la mamá también para esta eficacia de la lactancia. Algunas mujeres responden rápido a las señales de fertilidad desde las 6 semanas, aun cuando el bebé esté siendo amamantado exclusivamente. Es decir, no todas las veces el amamantar al bebé, lactarlo exclusivamente nos va a garantizar una infertilidad, ¿cierto? Aun cuando no hayamos tenido todavía la menstruación, digamos, pueden presentarse señales de fertilidad. Entonces, por esto es importante aprender a reconocer también estas señales en estas etapas. Para otras mujeres, la fertilidad retorna de 6 a 18 meses después del destete, incluso en algunas después. Entonces, es importante, digamos, antes de que pueda retornar esta fertilidad o regrese nuestro ciclo, reconocer todas las etapas, lo que se vaya presentando, que nuestro mismo cuerpo nos va a ir mostrando. Esta es la fisiología de la lactancia, ¿cierto? Mi esposo decía que teníamos la glándula, la pituitaria, ¿cierto? Que ella es la que produce la hormona luteinizante y la hormona estimuladora del folículo, pero que cuando estamos lactando, digamos, empieza a producirse la hormona prolactina, ¿cierto? Que al, digamos, estar activada esta hormona es la que va a producir la leche. Por eso, lo que es la hormona luteinizante y la hormona estimuladora del folículo, ellas se encuentran suprimidas en ese momento, es decir, están quietas, están en stand-by. Aquí vemos la hormona oxitocina, que es una hormona que se produce en el momento en que el bebé se libera cuando el bebé está lactando, ¿cierto? Cuando está bajando la leche. O sea, cuando baja la leche en el pecho, se produce esta oxitocina. Ese es según el estímulo de la succión, ¿cierto? Entonces dijimos niveles de mujeres embarazadas ni lactantes, ¿cierto?
no, de 9 meses y de 6 meses o más. Entonces hay un sub y baja del amamantamiento. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahí vemos que la prolactina suprime la FSH y está por debajo del umbral. Por esto se produce una amenorrea en la lactancia, ¿cierto? Sí. Porque está amenorrea es ausencia de la menstruación, es decir, como está suprimida la hormona folículo estimulante, que es la que estimula los óvulos, ¿cierto? Para que empiecen a desarrollarse, entonces por esta razón no se ha producido todavía una menstruación. Amamantamiento e infertilidad. Los niveles de prolactina son altos, entonces ocurre la supresión de la FSH, que es la hormona estimuladora del folículo. Estrógenos bajos y no hay respuesta cervical. Patrón sin cambios de sequedad o flujo, o sea, PBI, es decir, hay patrones que son sin cambios. Una sequedad, es decir, que va a ser siempre seco. O también puede ser un flujo que no cambia, es decir, un patrón básico que no va a cambiar. Nosotros que vamos a aprender a identificar estos días. Niveles de prolactina en descenso se elimina, es decir, cuando baja el nivel de la prolactina, cuando el bebé no está succionando, pasa mucho tiempo sin succionar, entonces la prolactina baja en descenso y elimina la supresión de la hormona folículo estimulante, es decir, entonces empieza a subir y los estrógenos también suben, entonces aparecen algunas señales de fertilidad. Hay una respuesta cervical, ¿cierto? Que es un patrón cambiante, es decir, estamos infértiles y pueden haber algunas señales de fertilidad, ¿cierto? Pero esto varía, ¿no? Porque si el bebé vuelve a lactar y succiona, o sea, exclusivamente y se le está dando mínimo 2 horas, cada 2 horas, entonces vuelve a suprimirse esta hormona y los estrógenos vuelven a su lugar y ya no vamos a ver señales de fertilidad. Y esto es lo que vamos a aprender a reconocer en esta etapa de la lactancia, posparto y pues también en la premenopausia, pero digamos ahí ya las señales las aprenderíamos a ver porque también van a haber niveles en que se van a observar las señales de fertilidad y van a haber ciclos en que no las vamos a poder observar. Duración de infertilidad, tiempo variable, es decir, no en todas las mujeres va a ser lo mismo. El PBI puede cambiar durante el tiempo de la lactancia. Decíamos, es variable, ¿cierto? Pueden haber unos días de infertilidad, como también puede regresar la fertilidad. Entonces hay que aprender a reconocer los días de infertilidad. Con el tiempo de la prolactina se reduce, es decir, cuando está la prolactina activa, entonces se reduce esta fertilidad. Los niveles de la hormona folículo estimulante pueden subir y pueden bajar, esto depende también según la cantidad en que se lacte el bebé. Pueden ocurrir parches de actividad folicular, o sea, lo que decíamos ahorita, parches, señales de fertilidad, empezamos a poder notar una humedad y ver de pronto mucosidad, ¿cierto? Pero van a ser parches, porque cada vez que el bebé vuelve a lactar, entonces se suprime la hormona, el estrógeno vuelve y baja el nivel, entonces ya no van a ver estas señales. Cuando el estrógeno aumenta, el cervix responde y los síntomas del PBI cambian. Entonces, el estrógeno va a aumentar si venía un PBI seco o un PBI de humedad que no cambia. Entonces, a lo que aumentan los estrógenos, vamos a ver también señales de fertilidad y ahí cambiaría el PBI, es decir, el patrón básico de infertilidad que nosotras hemos estado observando durante este tiempo. Ya serían bien como Dios. Ahí ya dice cuando el estrógeno aumenta, el cervix responde y los síntomas del PBI cambian. O sea, ya no es más PBI, sino cuando aparecen esas señales de fertilidad que son rápidamente cambiantes, pues ya son señales de pronto de fertilidad o ventana de fertilidad, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Aquí hablamos de que se aplica la regla 3, ¿cierto? Entonces nos gustaría saber si ustedes recuerdan, nos pudiera alguna recordar
La regla 3 dice que se aplica la regla 3, entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la regla 3. Alguna de pronto que nos quiera aportar ahí la regla 3. ¿Sí la recuerdan? No me acuerdo cuál es. La regla 3 Gabriela. es la Sí. que cuando presentamos cambios tenemos que esperarnos 3 días para ver si es o no es fertilidad, ¿cierto? Sí, Gabriela, ¿quién como Dios? Ay, como Dios. Es decir, venimos con un PBI, ¿cierto? Es decir, con una infertilidad, hablemoslo así, una infertilidad que es de sequedad o de una humedad que no cambia, ¿cierto? Pero digamos, venimos secas y hay un cambio. Entonces tenemos que esperar y observar, ¿cierto? Observar a que si veníamos secas y hubo una humedad, entonces me espero y si al siguiente día vuelve a ser seco, espero por 3 días, ¿cierto? Y al cuarto día, si 3 días fueron seguidos de sequedad, espero al cuarto día y si vuelve a ser seco, entonces quiere decir que regresó, ¿cierto? Mi PBI y entonces puedo tener relación en el día cuarto por la noche. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Mi esposa le hablaba del PBI ese que da, ¿no? Y si es PBI de humedad, Igual. que permanece igual día tras día, entonces lo mismo, ¿no? Si viene húmeda, ya sea húmeda o aún con señales de mucosidad, pero que no haya un cambio todos los días sea igual, entonces pues sabemos que ese es PBI, patrón básico de infertilidad de humedad, ¿no? Y lo que decía mi esposa, entonces cuando ya haya un cambio, que no es lo mismo, no es igual de lo mismo, hay un cambio, entonces se debe esperar y observar, ¿no? Entonces es la regla 3, ¿no? O sea, eso. Que cuando se interrumpa el PBI por flujo o manchado, estos días se debe esperar y observar. Entonces Ahí se aplica la regla 3, ¿cierto? Se cuentan 3 días de infertilidad, de PBI, o sea, seco, ya sea húmedo, y al cuarto día, noche, podrían tener relación. Dice, si continúa el PBI, o sea, si ya sigue continuando, se aplica la regla 2. Ahora, ¿quién nos puede colaborar y nos dice la regla 2? Eso es como para hacer también un repasito y tener claro las reglas, ¿cierto? Porque lo importante es aprender a aplicar las reglas. Entonces ya vimos la 3, que es que si hay un cambio en el patrón básico de infertilidad, entonces hay que esperar y observar. Se esperan 3 días que regrese ese patrón básico de infertilidad, así sea seco o húmedo, y al cuarto día tendríamos relación en la noche. Si continúa el PBI, sea seco, sea de humedad, aplicaríamos la regla 2. Entonces, ¿quién nos puede colaborar y nos recuerda la regla número 2? En la clase anterior vimos las reglas, que eran 3 reglas para los primeros días y la regla de la cúspide. La regla 2 era que cuando ya teníamos identificado el PBI, podíamos tener relaciones, pero hacerlo día de por medio, porque cuando teníamos la relación al día siguiente, en la noche, ¿verdad? Al día siguiente por la mañana podríamos tener salida del fluido seminal y podía causarnos confusión. Entonces lo ideal era hacerlo día de por medio. Y en la noche, muy bien, gracias, entonces, Gabriela. Y en la noche, ¿no? Sí, o sea, día de por medio en la noche. Entonces la regla 2, que dice, cuando se haya reconocido el PBI, tener relaciones en noche alternas y no noches consecutivas. O sea, una noche sí, otra noche no. Puedes tener... O sea que ahí estamos entendiendo, ¿cierto? Que en posparto, o sea, en la lactancia, se aplicaría la regla 3 y la regla 2. Los cambios en el patrón de alimentación pueden ser responsables de los cambios en el patrón que indican fertilidad potencial. Entonces, digamos, la alimentación puede ser en cuanto
al bebé, que ya no se esté lactando tampoco exclusivamente, y ya a partir del 6º mes del bebé, que se empieza a darle una alimentación combinada, muchas veces ya la lactancia, es decir, el amamantamiento se va alargando también, y por eso también van a haber más señales de fertilidad. Entonces, señales ya potencial, y es lo que nosotras tenemos que estar prestas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y la Organización Mundial de la Salud pues recomienda lactar a los bebés, a los pequeños, a los infantes hasta el año, mínimo hasta el año, o inclusive dicen que hasta los 2 años el bebé con alimentación continua, o sea que después de los 6 meses le siguen dando ya alimentos sólidos o líquidos, pero también lo siguen lactando ya esa lactancia continua, ¿no? O sea, le continúan lactando también con leche materna y le combinan alimentos sólidos o líquidos, ¿no? Entonces, qué bueno esto, poder seguirle, continuar con esa alimentación del bebé con leche materna. Vamos a ver un pequeño video que es muy lindo y nos muestra también la lactancia, entonces, y el funcionamiento de las hormonas y los efectos que causa tanto en la madre, en el bebé, incluso al padre. Entonces vamos a proyectarlo y nos dicen si lo escuchan bien. Por favor. Millones de años de... Sí se escucha bien. Han convertido en padres amantísimos. Ok, gracias. Desde el momento del alumbramiento, nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos ayudan a crear un vínculo instintivo con el recién nacido. La clave de esto parece residir en una hormona que los humanos compartimos con los demás mamíferos, la oxitocina, cuyo efecto es potente e inmediato. La nueva mamá se vuelve hiperconsciente de su bebé. Sus sentidos parecen funcionar más rápida e intensamente. La liberación de oxitocina se produce en una parte primitiva del cerebro, el hipotálamo, y esto provoca en la madre el impulso imperioso de amamantar a su bebé. Y esa succión, a su vez, genera impulsos nerviosos en el pezón que viajan hasta el cerebro materno, excitando su centro de placer y produciendo de esta manera un colocón natural. La madre pronto aprende a reconocer el olor característico de su bebé, y cada vez que lo huele, se libera más oxitocina. Al parecer, en los hombres, los vínculos afectivos y de protección se establecen debido a la estimulación de una sustancia muy similar a la oxitocina, la vasopresina, que se libera en la misma área primitiva del cerebro. Y el nuevo padre reconoce también el olor de su recién nacido. Este olor produce una sensación de calma y vuelve a los hombres menos agresivos. Este potente efecto es el resultado de millones de años de evolución. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Está muy bonito, muy interesante. Es muy interesante, ¿no? Ver todo lo que se está produciendo y todo lo que, digamos, lleva igual incluso a esa unión de la madre e hijo, incluyendo al padre, ¿no? Donde despierta también esa ternura también y esa apaciguarse, ¿cierto? A unirse también y participar también de la lactancia del bebé. Entonces vamos a continuar. A continuación, vamos a mirar una gráfica. No deben preocuparse mucho, digamos, de pronto porque vean esto así, porque vemos bastantes parches, ¿cierto? Vemos unos verdes, los amarillitos, decíamos que los verdes son infertilidad, pero que nos hemos sentido secas. Los amarillos
¿cierto? Es que hemos tenido alguna infertilidad, pero que no cambia, es decir, que va a ser igual todos los días, y donde vemos unos parchecitos de fertilidad, que es donde vemos los bebés. Este es una usuaria con un bebé de 8 meses, en el cual ella ha empezado a registrar, ¿cierto?, en la gráfica para poder reconocer cuando regresen su fertilidad, reconocer una cúspide, ¿cierto? Entonces ella empieza sus anotaciones, acá empieza con un día seco y luego pasa una humedad que es de infertilidad, pero cuando ella nota un cambio, entonces coloca un bebé. Luego vuelve y regresa, el símbolo sería el círculo, ¿cierto? Ella regresa nuevamente ese PBI de ella, que es de una humedad, que ella ya la reconoce que es una humedad de infertilidad, porque va a ser igual. Pero acá nuevamente regresan señales de fertilidad y coloca entonces el circulito, porque es decir, acá ella volvió a tener unos cambios, ¿cierto? Tenía un PBI de humedad acá que reconoció que era infertilidad, pero luego tuvo unas señales de fertilidad, es decir, cambió este PBI. Cuando estamos en la etapa de lactancia, de posparto, incluso en la premenopausia, se presentan un PBI combinado, es decir, que vamos a sentir unos días de sequedad y otra humedad, pero puede ser una humedad de infertilidad, ¿no? Entonces estamos prestos a reconocer los días que cambia, pero que ya son de fertilidad, ¿cierto? Que ya vamos a verla diferente a lo normal que la reconocíamos como infértil. Entonces acá ella tiene un cambio, ¿cierto? Que ella vuelve otra vez a ser seca y acá vuelve una humedad, pero de infertilidad, ahí contó los 3 días, ¿cierto? Y volvió a ser seco, y acá volvió una humedad de infertilidad, ¿cierto? Es decir, ahí estamos viendo un patrón básico de infertilidad combinado. Aquí nos muestra un manchado, ¿cierto? Un sangrado y manchado, pero este sangrado y manchado, ustedes pueden decirnos si es un sangrado o un manchado, una menstruación. Nos pueden decir en este caso si sería una menstruación. Es decir, en esa gráfica podríamos reconocer que ese sangrado que vemos, el primer sangrado que observamos, si es una menstruación, una verdadera menstruación. Vamos a mostrar la gráfica nuevamente y vamos a hacer digamos, si alguien de pronto ha comprendido ahí lo que está pasando en esta usuaria, pues nos puede decir. Aquí observamos un sangrado, ¿cierto? Y un manchado, pero anterior a ese manchado y ese sangrado no hemos observado, no hemos reconocido una ovulación, ¿cierto? Ni una cúspide, es decir, que para que ocurra una menstruación tiene que haber reconocido antes una cúspide, ¿cierto? Porque después de la cúspide se cuenta los 11 o 16 días de fase lútea para que llegue la menstruación. Acá es un sangrado y un manchado. ¿Por qué? Porque como hemos tenido parche, ¿cierto? Por aquí de fertilidad, entonces se suben los estrógenos, pero al regresar nuevamente a su lugar, es decir, cuando baja el nivel, entonces se presenta un sangrado de retiro de estrógenos. Entonces, a veces las mujeres presentamos unos sangrados amamantando a nuestros bebés, que pensamos que de pronto ya nos llegó la menstruación, y pueden ser unos sangrados, pero que no son una verdadera menstruación, porque antes de esto tenemos que haber reconocido una cúspide, y acá no la vemos, por lo tanto es un sangrado de retiro de estrógenos. Vuelven y regresa el PBI, que es seco, ¿cierto? Seco, y se sigue interrumpiendo por PBI húmedo, es decir, acá estamos viendo un PBI combinado.
¿qué es lo importante de esto? Tener en cuenta que acá al reconocer los días secos, ¿cierto? Días secos, entonces contamos 3 días para aplicar la regla, ¿cierto? La regla 3, que es de esperar y observar, tenemos que contar 3 días. Y al cuarto día, si regresara otra vez el PBI, que fuera seco en ese caso, podrían tener relación en la noche. ¿Sí? Si continúa seco, entonces van a tener una noche sí y una noche no. Pero si no continúa seco, seco o húmedo, húmedo, entonces esperaríamos a volver a reconocer este patrón de infertilidad. Pero acá dice, acá vuelve y hay una humedad, es de infertilidad, no cambia. Pero acá ya hay un cambio, que sí es diferente a esa humedad que venía presentando. Estos ciclos de esta usuaria, es decir, acá todavía no ha reconocido un ciclo como tal, sino que ha venido haciendo las observaciones. Mira, acá la miramos, ¿no? Cuando muestra este sangrado, pero que no ha reconocido una cúspide. Y en la siguiente que sigue, o sea, ahí va de largo la continuación, ¿no? Acá es de largo, es decir, ahí no ha sido todavía un ciclo, sino que se vuelve a presentar otro sangrado. Pero tampoco acá que hemos reconocido 3 días de infertilidad, ahí lo que hemos reconocido es un patrón básico de infertilidad, es decir, una humedad que es todos los días igual. Aunque aquí había sido de fertilidad, acá es de infertilidad. Quiere decir que si esta usuaria hubiese querido tener relaciones con su esposo, hubiese contado estos 3 días y al cuarto día en la noche hubiera tenido relación. Este día hubiera esperado, ahí aplicaba regla 2 y al siguiente día podía tener relación nuevamente, pero en la noche. Es decir, entonces, desde que siga el PBI, porque si hay un cambio, entonces espera, ¿no? En este caso, pues acá continúa seca, seca, que es una señal de infertilidad. Aplicaría regla 2, pero acá ella siempre tiene que esperar una noche sí, una noche no. Y acá vemos un sangrado otra vez que interrumpe, pero que no es un sangrado de menstruación, ¿cierto? Sino nuevamente habían habido un alza de estrógenos porque acá tuvimos una señal de fertilidad y por eso luego en esa retirada volvió a haber otro manchadito. Y nuevamente otro sangrado y nuevamente acá se repite. Ella sigue las anotaciones. Anotando, ¿por qué? Porque todavía no ha reconocido una cúspide, ha tenido parche, pero digamos ella no ha sentido esa sensación resbalosa último día para reconocer una cúspide y poder decir que ya va a ocurrir la ovulación. O sea, no alcanza el estrógeno a subir lo suficiente para que haya este pico y ocurra la cúspide o la ovulación. Ella sigue sus anotaciones, vuelve a ver otros parches de fertilidad y acá nuevamente una infertilidad, pero es decir, una humedad, pero es de infertilidad. Igual, es decir, es infértil. Y acá hay otros parches, miramos que antes de que aparezcan, cuando hay señales así de señales como acá, ¿cierto? De fertilidad, luego aparecen los sangrados. ¿Por qué? Porque los estrógenos vuelven a su nivel. Acá vuelve a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Pero acá ella tiene un día seco después de ese sangrado y empieza a experimentar otra vez un cambio de qué fertilidad, porque es diferente a esta humedad de acá. Pero ¿qué sucede acá? Esta usuaria acá vemos que marcó una X, reconoció la cúspide, o sea, por fin pudo identificar una cúspide y contó 1, 2 y 3. Y siguieron, ¿quién como Dios? Ahí como Dios. Ahí pues donde identificó la cúspide de la usuaria, pues fue el último día de sensación resbalosa, ¿no? Ella la identificó por esa resbalosidad que sintió en la vulva y por eso colocó la X de la cúspide. Al día siguiente, pues ya no fue más resbalosa, sino seco. Entonces ahí se volvió, notó la X porque se dio cuenta que la cúspide de la ovulación había ocurrido el día anterior, ¿no? Entonces, por eso la marcó
la marcó al otro día, no el mismo día donde no identifica la cúspide, sino el otro día cuando hay un cambio ya no se siente más resbalosa. Y acá reconoció, digamos, al contar ya los 3 días después de la cúspide, entonces al cuarto día volvió el PBI de infertilidad. Ese amarillo indica infertilidad, una humedad de pronto, un blanquito seco, pero es infértil. Ahí contaron los días, mira, y acá, ¿qué fase lútea? Acá sí ella termina, mira, acá regresa los ciclos. Esto sucede en esta usuaria con un bebé de 8 meses de edad. Entonces quiere decir que regresaron los ciclos y entonces empieza a graficar. Ya no continúa acá porque ella reconoció una cúspide, porque siguieron los días de una fase lútea de 11 a 16 días y llegó la menstruación. Acá, esta fue una fase lútea, pero igualmente fue reconocida la cúspide, que es lo que tenemos que tener en cuenta, y llega la menstruación, ¿cierto? Y ella pasa acá a graficar ahora sí. Quiere decir que ya regresaron los ciclos. ¿Por qué? Porque identificó anteriormente una cúspide. Regresaron los ciclos, ¿cierto? Y ella nuevamente ahí sí se normaliza. Vea, tuvo un día de sequedad, un PBI seco, y empieza a tener cambios de fertilidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y aquí pues este fue el primer sangrado que ella tuvo, la menstruación después del parto, ¿no? Este fue la primera menstruación aquí que vemos, donde reconoció ya la cúspide, entonces el primer sangrado de menstruación. Entonces tener en cuenta. Ese sangrado sí fue de menstruación, por eso empezó a graficar acá como primer día del ciclo. Vinieron los días de fertilidad, nuevamente reconoció una cúspide, ¿cierto? Y siguen los días de fase lútea para iniciar nuevamente con otros ciclos. ¿Quién como Dios? Aquí, bueno, está mostrando el primer sangrado que ella tuvo, ¿no? Miren, aquí estamos viendo el primer sangrado que ella tuvo, ¿no? Aquí está un poquito más claro el primer sangrado que tuvo ella, pero que no fue menstruación, porque como vemos aquí no se ha identificado una cúspide, ¿no? Aquí estamos viendo el patrón básico de infertilidad, de sequedad y de humedad, no es un patrón básico de infertilidad combinado, ¿no? Que combina sequedad con humedad, ¿no? Entonces lo que vemos acá, ¿no? Hay unos parches de moco, porque le decíamos al comienzo cuando explicábamos un poquito cuando se alimentaba, se está lactando con leche materna, ya sea exclusiva o después de los 6 meses, se sigue lactando continuamente y se da otros alimentos sólidos o líquidos, pero como no está lactando continuamente, entonces donde se presentan los parches de moco, ¿no? Y aquí ese fue el primer sangrado, ¿no? Que no fue menstruación. Ahí nos está marcando el patrón básico de infertilidad y los cambios que han habido ahí. Dice, cambio en el PBI y se aplica la regla 3, ¿no? Cuando haya un cambio en el PBI, ¿no? Que ya sea de manchado o flujo, se debe esperar, se debe observar y esperar, ¿no? Entonces esa es la regla 3. Y este ya es el segundo sangrado que se mostraba allí, ¿cierto? Que hay una interrupción del PBI. Acá miramos, PBI, hay interrupción, pero regresa nuevamente el PBI. Entonces acá es regla 3, esperamos, ¿cierto? Porque hubo una interrupción, contamos 1, 2 y 3 y esperamos al cuarto día. Acá hubiesen podido tener relación en la noche, este día no, esta noche sí. Esta noche no, aquí como fue seco todo el día, ¿cierto? No hubo señal de fertilidad, hubieran podido tener relación, ¿cierto? Y acá dice se aplica regla 3 y no se identifica cúspide, por eso ahí no era una verdadera menstruación, sino un sangrado que hubo por esta alza de estrógenos cuando ya volvieron a su normalidad. Quiere decir de pronto que esta usuaria con su bebecito, o sea, como volvió a lactar exclusivamente, entonces la hormona de la prolactina suprimió también la hormona folículo estimulante y los estrógenos volvieron a su nivel. Okay. Ellos quedan en stand-by, es decir, se quedan quietos, entonces ya no hay señales.
cambio del PBI nuevamente se aplica regla 3 y tampoco se identifica. Este es en el tercer sangrado que observamos en la gráfica donde estaban todos los sangrados que presentó la usuaria hasta que se normalizaron los ciclos. Entonces, mira, acá venía su PBI de humedad, pero de infertilidad, hubo un cambio, una interrupción y regresó nuevamente ese PBI. 1, 2, 3 y acá podía continuar teniendo relaciones en noches alternas. En los sangrados sí se espera, ¿cierto? Porque todavía no sabemos este sangrado, entonces esperamos a ver qué pasa. Y es de infertilidad porque no reconocemos tampoco una cúspide. Ahí estamos aplicando regla 3. El caso de un evento que llevaron al cuarto sangrado. Patrón cambiante en desarrollo, es decir, ¿cierto? Terminando en una sensación resbalosa. En este cambio que hubo acá, ella sí reconoció una cúspide, ¿cierto? Venía acá de un sangrado, ¿cierto? Que no era, digamos, ese no era el de menstruación, pero reconoce acá una cúspide. Entonces cuenta 1, 2 y 3 y ahí sí puede aplicar la regla de la cúspide, ¿cierto? Ahí contamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá no están los 11 días de fase lútea para llegar a una menstruación porque fue una fase lútea corta, una fase que puede ser normal, digamos, en posparto, pero entonces, digamos, termina reconociendo de todas maneras la cúspide. ¿Quién como Dios? Entonces, tener en cuenta eso porque en la etapa de posparto pueden presentarse esa fase lútea corta, ¿no? Pero sabemos que una fase lútea corta después que llega la menstruación dice que no es suficientemente larga para que ocurra la concepción y si llegase a ocurrir no podría sostener el embarazo, porque apenas ese fue, digamos, ha sido digamos, el primer ciclo ya donde comienza la menstruación, entonces se comienzan a regular los ciclos, dura por ahí, pues la mujer puede durar 2, 3 ciclos después de que ya pasa la etapa de posparto, de que ya regresa la menstruación, entonces mientras que se regulan los ciclos, entonces pueden haber esos cambios y se puede presentar eso, ¿no? Y la mujer pues puede presentar esos tipos de PBI seco o húmedo, ¿no? Pero después se da cuenta que cuál tipo de PBI va a ser el de ella después de que se normalicen los ciclos que ya comienza a llegar la verdadera menstruación. Y miramos que se identifica la cúspide. Se aplica la regla de la cúspide, ya lo habíamos dicho. Y aquí pues son los cambios, ¿cierto? Que habían cuando hay señales de fertilidad, porque aumentan los estrógenos, vuelve y regresa el PBI, el patrón cambia, o sea, el patrón de PBI, o sea, de infertilidad, porque la progesterona se eleva y vuelve a secar esas señales que habían presentado anteriormente, pero digamos que reconocemos que llega nuevamente la menstruación y que acá reconoció la cúspide, es decir, ocurrió la ovulación. La progesterona alcanzó los niveles hormonales normales. Fase lútea corta, menos de 11 días, ya lo habíamos dicho. Y el sangrado que ocurre es menstruación. Pues quiere decir que retorno a la fertilidad, o sea, ya empezamos a observar la gráfica, esta es la de todo el recuento de los casos que se presentan, ¿cierto? Ahí vemos que señala el reconocer la cúspide y el regreso de los ciclos nuevamente. Y nuevamente en este ciclo reconoce nuevamente la cúspide. Es decir, que ahí hay que volver a observar en nuestro PBI para saber si en este caso acá si vuelve a ser seca, seca o húmeda. Ya eso se va mirando ciclo tras ciclo. Eventos que llevaron al quinto sangrado. El PBI era de seca y se aplica la regla de los primeros días, ¿cierto? Se aplica la regla. Pero empieza a aparecer una humedad, ¿cierto? A haber un cambio.
Patrón cambiante en desarrollo, ese es el cambio, y termina en resbaloso, es decir, reconociendo una cúspide. Se aplica la regla de la cúspide. En el caso, pues, que no estamos buscando el bebé, entonces aplica la regla cúspide. La gráfica comienza cuando el bebé tiene cuando una mujer acaba de tener su bebé, a partir de las 5 semanas puede empezar a graficar, y que el amamantamiento puede ser exclusivamente. Se identifica una cúspide a las 6 semanas posparto, es decir, a algunas mujeres la pueden identificar 6 semanas después, ¿cierto? Para que pronto que regresen nuevamente los ciclos, pero lo importante es reconocer esta cúspide. Resumen, duración de infertilidad variable, ya lo habíamos dicho, varía hasta que se normalicen los ciclos y podamos identificar una cúspide como tal. Patrón de alimentación es relevante para el retorno de la fertilidad, también lo del bebé. Prolactina alta, FSH suprimida, estrógenos bajos, o sea, cuando la prolactina está alta, la hormona folículo estimulante, que es la que estimula los óvulos dentro de los ovarios, está suprimida, y los estrógenos, por lo tal, están bajos. Los estrógenos están bajos, es decir, el PBI vuelve a su normalidad, ya sea de sequedad o de una humedad que no cambie. 2 semanas de registro sin relaciones y sin sangrado se puede establecer para restablecer un PBI. Es decir, después de empezar a graficar, durante 2 semanas se pueden mirar los cambios para poder reconocer ya los días de infertilidad y poder empezar a aplicar regla 3 y regla 2. Prolactina bajando, supresión de la FSH se elimina, patrón cambiante, posible fertilidad. Es decir, si venimos con una humedad que no cambia, pero hay un cambio en que ya observamos un flujo, una mucosidad diferente, entonces tenemos que esperar y observar porque puede ser una fertilidad. Mayor aumento de prolactina, retorno del PBI. Es decir, puede aumentar la prolactina, ¿cierto? Y también, digamos, en que el bebé esté succionando, y puede también haber un retorno del patrón básico de infertilidad. Todas o algunas de las variantes del continuo del ciclo son posibles durante el retorno de la fertilidad. Todo lo que observamos en la gráfica de esta usuaria de 8 meses que había tenido su bebé, entonces vemos unos cambios que hay sequedad, luego que una humedad que no cambia de infertilidad, y luego se presentan señales de fertilidad. Esto es normal y se puede presentar en cada una de nosotras de diferente manera. La ovulación puede retornar tan temprano como la 6ª semana, amamantando exclusivamente. Es decir, así esté amamantando exclusivamente, ya pueden haber señales de fertilidad. El sangrado no es necesariamente menstruación, ya lo veíamos, ¿no? Puede haber un alza en los estrógenos, tenemos también, vuelven y bajan a su nivel, regresa el PBI, y entonces se presenta un manchado por el retiro o sangrado por el retiro de la hormona estrógeno. La fertilidad puede retornar antes del primer sangrado de menstruación. Es decir, por eso tenemos que estar prestos primero a reconocer también esa cúspide, ¿cierto? Porque si estamos mirando bien las señales, entonces hay que esperar, porque puede ocurrir digamos, esta menstruación y no nos damos cuenta. Es decir, ya reconocer la fertilidad, y sabemos que la reconocemos también mirando los cambios. Puede ser necesario destetar antes del retorno de la fertilidad. Se aplican las reglas de los primeros días hasta que identifique la cúspide. Ya le decíamos, regla 3 y regla 2. Se debe establecer un PBI una vez que se identifique la cúspide. Ya cuando identificamos la cúspide, sabemos que va a llegar una menstruación, ¿cierto? Que va a ser de 11 a 16 días o menos, según se puede presentar en posparto.
Entonces, después de identificar esta cúspide y que regresa a los ciclos, podemos ya mirar si somos PBI seco o PBI de húmedo que no cambie. Es decir, de un patrón de infertilidad que no cambie. La premenopausia, digamos, aplicamos también estas reglas. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Queríamos de pronto preguntarles si hay alguna duda hasta aquí o si tienen alguna pregunta. Y yo sí tengo dudas. Bueno, yo tengo una niña de 1 año, 1 mes, y ya había tenido sangrados. Yo creía que ya me había regresado la menstruación. Entonces, bueno, digamos, quiero empezar, ¿no? ¿Cómo le hago? Porque yo pensaba, yo ahí cuando vi la primera como sangrado de la muchacha, pues yo sí creí que ya era una menstruación. Entonces, yo para identificar, yo que no me conozco todavía y que quiero comenzar, ¿cómo le hago para identificar la cúspide? ¿Tiene que ser resbaloso? ¿Ese es como en la clave? Sí, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, esto como ya sabemos, ¿no? Para que usted sepa que es una verdadera menstruación, tiene que haber ocurrido primero una ovulación, o sea, que haya usted identificado la cúspide. Entonces, se cuentan de 11 a 16 días, tiene que ser una verdadera menstruación, ¿no? Pero también en la etapa de posparto, como ver esa gráfica real de una usuaria, que ella la primer menstruación que le llegó era una verdadera menstruación porque fue una fase lútea corta que se puede dar en la etapa de posparto, porque apenas se comienzan a regular nuevamente los ciclos, porque viene después de haber tenido un bebé, un parto. Entonces sabe que después del parto el útero nuevamente vuelve a su estado, su posición normal, vuelve a recogerse, entonces entonces vuelven nuevamente a regularse los ciclos, como le decía. Entonces eso puede suceder, ¿no? Inclusive los 1, 2, 3 ciclos pueden ser un poco diferentes, mientras que se vuelven nuevamente a, digamos, acomodar, a ordenar el sistema hormonal después de haber tenido un bebé. Entonces la clave, pues primero, identificar la cúspide, ¿no? Y pues usted no sabe, de pronto no sabe si ha sido una verdadera menstruación porque usted no ha hecho anotaciones, pues no se va a dar cuenta si fue o no fue. Puede ser como no puede ser, ¿no? Pero con eso sabemos cómo, anotando es que nos vamos a dar cuenta. Entonces, a partir de este momento, empezar a anotar. Si usted identifica una cúspide, pues sabemos que después de 11 a 16 días tiene que haber una menstruación, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Y para identificar la cúspide, pues como le ha dicho mi esposa, le hemos dicho en las clases anteriores, la cúspide identifica el último día de sensación resbalosa. Así haya mucosidad presente o no haya, la clave es último día de sensación resbalosa. Esa es la clave. Esa es la clave para identificar la cúspide. Y para empezar, perdón, nada más por último, para comenzar, ¿tenemos que tener entonces abstinencia durante 3 meses? ¿O no es necesario? No. ¿Quién como Dios? No, Elizabeth. No hay necesidad de tener todo ese tiempo de abstinencia, sino que empieza a hacer las anotaciones por 2 semanas. Y mira esos días para que pueda mirar qué es lo que está pasando en su cuerpo, ¿cierto? Si identifica una cúspide o no, entonces ahí empieza a mirar en los días infértiles, es decir, el patrón básico. Si viene presentando seco por varios días, entonces puede aplicar la regla 2, que es tener relaciones en noches alternas, ¿cierto? Y si en ese seco que venía seco, es un ejemplo, ¿no? Porque no sabemos si usted pueda tener una humedad también que no cambie y sea infertilidad. Entonces, tiene la relación una noche sí, una noche no. Si empieza a mirar una señal que cambia, que ya no es seco ni que es una humedad que sea infertilidad, sino que ya ve un moquito, entonces espera, observa y a ver si sigue continuando y ya reconoce una cúspide. Si continúan los cambios hasta reconocer una cúspide, entonces aplica la regla de la cúspide. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, Nadie como entonces Dios. ahorita pues nosotros sí recomendaríamos abstinencia por 2 semanas mientras usted comienza a hacer las anotaciones y para que identifique ese patrón básico de infertilidad, si es de sequedad o es de humedad, lo que decía mi esposa. Si es de sequedad o de humedad,
por 3 días igual que no cambia, entonces a partir del cuarto día, si vuelve a ser seco o húmedo que no cambia, entonces en el cuarto día se pueden tener las relaciones, como le digo, noches alternas, pero eso es cuando se ha identificado el patrón básico de infertilidad. ¿Sí nos quedó claro, Elizabeth? Sí, muchas gracias. Bueno, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda que tengan para aclarar? Sí, lo importante, y como decía Elizabeth, en la pregunta que hacía y pues muy acertada para poder tener en cuenta, porque en este caso nosotros tampoco le podríamos decir si ella ya tuvo una verdadera menstruación o no. Y si ya la tuvo, quiere decir que ya regresaron los ciclos, sería solo anotar. Si reconoce una cúspide, pues entonces aplica la regla de la cúspide y ya esperaría los 11 o 16 días para que regresara nuevamente la menstruación. Sí. Quien no ha reconocido todavía, de pronto si ha llegado en una menstruación, un manchado, pues hace las anotaciones, ¿cierto? Por 14 días y cuenta los días. Si tiene 3 días de sequedad y al cuarto día vuelve a ser seco, aplica regla 2, es decir, tiene relaciones una noche sí y una noche no. Si hay un cambio, pues espera, ¿cierto?, para mirar si vuelve a regresar seco, o si no, puede continuar también y terminar reconociendo una cúspide. Lo mismo aplicaría en este caso para la premenopausia, ¿cierto? Dice que se presentan cambios en el ciclo y hay otros síntomas, los cambios de humor, bochornos, calor, etcétera, acercándose a la infertilidad permanente. Menos folículos, es decir, en nosotros se van mermando los folículos y los folículos también ya se hacen más viejos, es igual con la edad de nosotras, ellos también van teniendo esa misma edad. Entonces la disminución de las hormonas también va a ser factible y envejecimiento biológico general. En este caso aplicamos las mismas reglas que aplicamos en posparto. Regla 3 y regla 2 es empezar a reconocer si son 3 días secos de infertilidad, espera el cuarto día y en la noche puede tener relación. Y así sucesivamente. Si ve cambio, entonces tiene que esperar y observar hasta que pueda reconocer una cúspide. ¿Por qué? Porque en premenopausia podemos tener ciclos cortos donde pueda ocurrir una ovulación temprana o también ciclos largos de hasta 2 o más de 3 meses. Entonces es aprender a aplicar estas reglas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, sabemos que dice que las mujeres, según estudios que han hecho, las mujeres en la etapa de la premenopausia se da entre los 42 y 45 años. A veces puede ser antes de los 40 o antes de los 40 años, ¿no? Se dice que las mujeres en la etapa de la premenopausia tienen una fertilidad, digamos, de poder concebir del 3 al 5% y en algunos casos hasta el 0%. Después de esta etapa, este periodo de la premenopausia, viene un periodo corto que llama la perimenopausia. Y después de la perimenopausia ya llega el periodo de donde es digamos, esta etapa de la menopausia, donde una mujer que ya experimenta ya 12 ciclos sin llegar a la menstruación, pues ya tiene que considerarse en la etapa de ya en la menopausia. ¿Quién como Dios? Es decir, ya se considera menopausia. Cuando ya nosotras no tenemos, ya han pasado 12 meses sin que tengamos una menstruación, ya se puede llamar menopausia, en ese caso. Ya, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Ya cuando se llega a la menopausia, pues ya digamos el sistema reproductor ya cumplió su ciclo, ¿no? Entonces ya digamos, ya no sigue trabajando el sistema reproductor, entonces ya porque ya llega la menopausia, ya ausencia de menstruación, ya infertilidad total. Ciclos durante la premenopausia, irregularidades a lo largo del ciclo, más largo o más corto, lo que les decía ahorita. Cambios en la menstruación, más larga o más corto, más abundante o más ligera, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso mío, la menstruación ha sido más poca, es decir, no ha sido tan abundante. He tenido ciclos donde he pasado hasta 4 meses
sin que me llegue la menstruación, pero vuelve y regresa y vuelvo a presentar, a tener una cúspide, después vuelvo a presentar una ovulación. Y también he tenido ciclos donde ya ha sido ciclos anovulatorios, es decir, donde puedo experimentar algunas señales de fertilidad, pero realmente no puedo reconocer una cúspide. Entonces, por eso vuelve y se atrasa y vuelve y llega la menstruación. O sea, yo estoy en perimenopausia, ya acercándome a la menopausia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. También en la etapa de la premenopausia se presentan los parches de mucosidad, ¿no? A veces puede haber, hay mujeres, en el caso de mi esposa, en el caso de nosotros, mi esposa ha tenido, en esta etapa de la premenopausia, a veces tiene ciclos que tienen bastante presencia de mucosidad, ¿no? Mucha mucosidad. Y hay ciclos que de pronto también han presentado muy poca mucosidad. Esto se presenta, es normal en esta etapa de la premenopausia, ¿no? Entonces tener en cuenta eso, ¿no? Durante la premenopausia la mucosidad puede ser igual que en los años más fértiles, estar ausente, es decir, no sentir nada de mucosidad, estar presente, es decir, aparece, desaparece, a veces hay sangrado, manchado, constante, es decir, sin cambio o con cambio. Todo esto es normal que se presente también en la premenopausia. Patrón básico, infertilidad. Normalmente la mucosidad se considera una señal de fertilidad. Existen ocasiones en que la mucosidad podría estar presente y se considera infértil. Lo que les decía ahorita, yo he presentado días en que veo harta mucosidad, pero no reconozco cúspide, es decir, no ocurre ninguna cúspide, no ocurre ovulación, es decir, no hay una fertilidad como tal. Un patrón de mucosidad que no cambia es lo que hace que sea un patrón de infertilidad. Es decir, también puede ser un patrón básico de infertilidad, que yo tenga un moquito y moco y no cambie, que sea igual todos los días. Entonces es una infertilidad ya que es igual todos los días. Se reconoce como infértil. Y esto estamos hablando en la etapa de la premenopausia, en la etapa de posparto se presenta esto que estamos diciendo, ¿no? Debes tener en cuenta. Las normas del PBI también se usan en posparto y la premenopausia. Se regla, es decir, del patrón básico infertilidad, regla 2 y regla 3. El folículo comienza a desarrollarse, pero la producción de estrógeno se detiene o permanece en espera, lo cual resulta en mucosidad que permanece igual, es decir, como se desarrolla hay un alza de estrógeno, pero no alcanza un pico y entonces permanece todos los días igual. Entonces ellos están ahí como quietos, en un alza, pero quietos, no aumentan de ahí. ¿Quién como Dios? Los estrógenos, o sea, tienen un nivel, pero digamos muy bajo, no mucho lo que suben, entonces por eso que los estrógenos quedan en espera, se detienen, entonces por eso hace que sea un patrón básico de infertilidad de mucosidad, si haya mucosidad, pero que no haya ningún cambio, entonces eso lo hace patrón básico de infertilidad, o sea, porque un moco que puede durar todos los días igual, día tras día, entonces eso lo hace patrón básico de infertilidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.